muchas bendiciones, muchas gracias una vez más, bienvenidos al canal, gracias por su apoyo, gracias por compartir, gracias por dejar un comentario, gracias por dejar un like y dejarnos saber que el canal fue de bendición para su vida. Una vez más, si este canal o esta información o estas enseñanzas que estás recibiendo es de bendición para ti, pues te animo a que le pongas un me gusta, te animo a que dejes un comentario y nos dejes saber qué te pareció, qué creíste, cuál es tu opinión al respecto o lo que piensas exactamente sobre la enseñanza. Compártelo si piensas que hay una persona que necesita escuchar esta enseñanza. Y bueno, muchísimas gracias una vez más y esperamos poder continuar haciendo más contenido. Mi pasión es seguir enseñando de la palabra de Dios a medida que continúo buscando de la palabra de Dios, sigo aprendiendo, me sigo edificando, el Espíritu Santo me sigue mostrando cosas de la palabra que anteriormente no había aprendido, pero por la gracia de Dios, cuando uno decide buscar la palabra del Señor, pues el Señor te va a dar lo que estás buscando. Vamos a encontrar lo que estamos buscando. Así nos enseña la Escritura. Pero vamos a la enseñanza de hoy y hoy me gustaría hablar sobre el infierno. Número uno, el infierno es un lugar real, es un lugar donde Jesús enseñó de esto mucho más que otros tópicos. Es un lugar que Jesús mencionó como un lugar real. Así mismo como la vida eterna es un lugar real con el Señor, así mismo como el infierno es un lugar real. El infierno fue hecho, número uno, que lo vamos a estudiar aquí con versículos, para Satanás y los ángeles caídos, pero en realidad no fue hecho para la humanidad. Pero toda persona después de la caída del pecado desde Adán, fuimos condenados al pecado y la condenación eterna, pero gracias a Dios por su amor por el mundo que envió a su único Hijo, y toda persona que crea en Jesús es justificado a través de la fe, es perdonado, sus pecados son perdonados a través del amor de Jesús por la humanidad. Cuando murió en la cruz, resucitó y pagó por todos nuestros pecados. Así que el infierno es un lugar real y no todos tienen que ir ahí si creemos en Jesús. Hay una puerta, está la puerta que lleva a la perdición, esa puerta es ancha y muchos la escogen, pero está la puerta que lleva a la bendición y a la vida eterna, que es la puerta estrecha, que no muchos escogen este lugar. El infierno también es un lugar de tormento eterno y Dios no quiere que ninguno de nosotros, ni nadie, nuestro peor enemigo, Él no desea que ni nuestro peor enemigo vaya allá. Así que aunque usted se enoje con personas, aunque le hagan daño, aunque hagan cosas feas que le hayan dolido a usted, ni su peor enemigo usted desee que vaya al infierno. Hay que entender lo que significa el infierno, lo que es, para poder saber que ni a nuestro peor enemigo debemos desearle que vaya a este lugar. Por eso necesitamos predicar el evangelio con pasión, con revelación y con entendimiento, para que las personas puedan entender lo que significa el infierno, ¿verdad? Entonces, este no tiene que ser el final de nadie, el infierno no tiene que ser el final de nadie, siempre y cuando reciban al Señor Jesús en su corazón como Salvador. Ok, en la Biblia, la palabra infierno es una traducción de diferentes palabras y es importante mencionar, cuando mencionamos la palabra infierno, darle contexto en qué versículo específicamente estamos refiriéndonos cuando hablamos del infierno y en qué contexto lo estamos enseñando o estamos hablando. Número uno, vamos a ver que la palabra menciona 4 palabras importantes que hacen referencia al infierno. Número uno, menciona el Seol o el Sheol, el Hades. Menciona también la palabra Gehenna. Espero que lo esté mencionando bien. Si no lo estoy mencionando bien, se escribe de la siguiente manera: G-E-H-E-N-A. Gehenna, creo que se menciona así, que ahora la vamos a explicar. Y menciona la palabra también tártaro, y vamos a explicar todo esto. Y hace referencia al infierno también como el lago de fuego. Entonces, número uno, la palabra Seol es un término del Antiguo Testamento que se refiere a un lugar de los muertos. Esto también se refiere a un lugar de infierno, un lugar de tormento, ¿verdad? La palabra Hades, que le vamos a también a estar dando ejemplos bíblicos donde la menciona la Escritura, la palabra Hades hace referencia también al infierno y es un término griego que lo encontramos en el Nuevo Testamento que en muchos contextos
hace conexión con el Seol. Entonces, me gustaría darle un ejemplo de esto. Hay dos versículos que hacen referencia a esto y nos puede ayudar a entenderla un poquitico mejor. Número uno, en Salmos 16, versículo 10, el salmista utilizó la palabra Sheol o Seol para hacer esta referencia. Y en Salmos 16, 10 dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol o en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de un lugar de condenación. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 27, Pedro cita el Salmo 16, versículo 10, y note que va a cambiar la palabra. En vez de usar la palabra Seol o Sheol, la cambia por la palabra Hades, ¿verdad? Y aquí se lo voy a leer. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el mismo versículo de los Salmos, pero en este caso Pedro está usando la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Entonces, eso para que usted vea la conexión. Podemos concluir que la palabra Hades y la palabra Sheol están hablando de un mismo lugar. Y más adelante vamos a ver ejemplos qué es el Hades y lo que dice la Biblia que es el Hades. También vamos a ver la palabra Gehenna, como se lo dije, no sé si la estoy pronunciando bien, pero se deletrea G-E-H-E-N-A. Y este término fue usado por Jesús para hablar de un juicio o un castigo final. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice la escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra traducida aquí de infierno es la palabra griega Gehenna. Como se lo expliqué ahora mismo, la palabra Gehenna, que hace referencia a un castigo eterno. Está haciendo referencia a un castigo eterno. Y aquí también la Biblia usa otra palabra cuando hace referencia al lago de fuego, que esto también es el lugar del castigo eterno, un castigo final, que es un castigo después del juicio, que hace conexión con la palabra Gehenna, ¿okay? que hace referencia a un juicio final, a un castigo final después del juicio. Y esta palabra lago de fuego la vamos a leer también, pero la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15. Y este es el destino final después del juicio. También, por supuesto, la palabra Gehenna y el lago de fuego tienen esa conexión donde las dos están hablando del mismo lugar. También hay otra palabra que se menciona en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, que la palabra infierno se traduce a tártaro, ¿ok? Relacionada específicamente con los ángeles que pecaron. Entonces dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este lugar donde se está refiriendo a la palabra infierno, esta traducción es una traducción griega que hace referencia a la palabra tártaro. Cuando dice arrojándolos al infierno, está hablando de la palabra, se relaciona con la palabra tártaro. El contexto está mostrando que esto es un lugar temporal donde están yendo los ángeles que pecaron contra Dios. Pero aquí el texto está diciendo claramente que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Y después termina en este versículo, para ser reservados al juicio. Después del juicio entendemos, y vamos a leer ahora en un ratico en Apocalipsis, que después del juicio hay un lugar eterno de condenación, que también hace referencia a la palabra infierno, que es el lago de fuego, un castigo eterno, un castigo después del juicio, ¿verdad? Es un juicio eterno. Entonces, la palabra tártaro no es el mismo lugar que el lago de fuego. Está relacionado con los ángeles caídos, los ángeles que pecaron contra Dios, y está en un lugar esperando para un juicio final donde eventualmente entrarán al lugar del castigo eterno que nos habla la escritura en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Entonces, me gustaría mencionarle algunos versículos que hablan del infierno. Espero que hayan podido entender los diferentes términos, y a medida que voy leyendo esto,
les voy a estar haciendo referencia a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28, y la escritura nos enseña: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temer a aquel que pueda hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ok. Esta escritura creo que se la acabo de mencionar ahora por un ejemplo, pero me gustaría, antes de entrar en esta escritura, me gustaría mencionar un detalle sobre esto. Número uno, me gustaría aclarar que el cuerpo humano está compuesto por la carne, el cuerpo está compuesto por el alma, está compuesto por el espíritu, ¿verdad? El cuerpo es la parte física que fuimos formados de acuerdo al libro de Génesis, que del polvo fuimos formados, ¿verdad? Dios nos formó del polvo, y el espíritu es la vida, es lo que nos da la vida para que el cuerpo pueda funcionar. Entonces, en Santiago, me gustaría darle algunas escrituras. En Santiago capítulo 2, versículo 26, dice la palabra: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerto. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él respiró sobre el hombre, nos dio vida, nos dio el espíritu. Ese es el espíritu que nos da vida a cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, es el Espíritu de Dios que nos da vida. Entonces está el alma, que el alma es lo que describe al ser humano en sus pensamientos, en sus emociones y en la voluntad, ¿verdad? Entonces la voluntad, está la voluntad de la carne y está la voluntad de Dios. Por eso que Pablo hablaba de una batalla entre la carne y el espíritu. Cuando la carne controla el alma, los deseos, los pensamientos, las emociones, el alma va en la dirección de obedecer la voluntad de la carne, quiere hacer los deseos de la carne. Pero cuando la carne es guiada por el Espíritu Santo, que el Espíritu se comunica con nuestro espíritu, el Espíritu nos está dando la información que viene de Dios para obedecer la voluntad del Padre. Y esa es la batalla que nosotros, creyentes que creemos en Cristo, pasamos constantemente. Es una batalla entre la carne y es una batalla entre el espíritu, ¿verdad? Entonces el alma y el espíritu son dos diferentes. Por eso es que Hebreos dice en capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Está hablando de dos cosas diferentes. Entonces aquí en Mateo nos afirma: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Qué está hablando aquí? Está haciendo referencia de lo más importante para el humano es vivir una vida con el Señor. Lo más importante para el hombre es buscar una vida de salvación, una vida de caminando en justicia, que solamente eso lo podemos lograr en Cristo Jesús. Satanás nos va a ofrecer a través de la carne la satisfacción para que nosotros seamos satisfechos en los deseos de la carne. A Jesús le ofreció en el desierto que si lo adoraba, se arrodillaba y lo adoraba a él, que le ofrecería todas las riquezas y los imperios y los reinados de este mundo, ¿verdad? Satanás ofrece esto, pero esto es un truco temporal, porque a cambio de estas cosas, cuando decidimos servirlo a él en las cosas de este mundo, ignorando la salvación y lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, al final tiene un precio, y eso es la vida en la eternidad, en un lugar de tormento, en un lugar llamado infierno. Por eso no se enfoque tanto y no se preocupe tanto por las cosas de este mundo, pero enfócate en lo que te puede dar vida eterna. Edifica en las cosas eternas, no en las cosas temporales que un día están y mañana no están. Usted ha escuchado la frase que dice: disfruta que la vida es corta. La vida para el que no tiene Cristo en este mundo sí es corta, porque si vas a vivir en este mundo pensando que tu vida simplemente es 60, 70, 80 o tal vez menos, pensando que después al final vas a morir y nada va a suceder, sí, la vida es corta. Pero aquellos que tienen fe en Cristo Jesús, la vida no termina aquí. La palabra nos enseña que después de la muerte pasamos de la muerte a la vida, y se está refiriendo a una vida eterna con Cristo. Por eso enfoquémonos
en las cosas que son eternas. Enfoquémonos en el caminar con Jesús. Enfoquémonos en la transformación del corazón, la renovación de la mente, que es lo más importante. Y ahí estamos edificando una vida eterna con el Señor Jesús. Ahora, el Mesías describe el infierno también como un lugar de fuego donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Y me gustaría citarle a Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Y el contexto de este infierno es el contexto de Gehenna, que hace referencia a un lugar de castigo o un juicio final que se conecta con el lago de fuego, que es el lugar de condenación después del juicio, ¿verdad? Y el versículo 43 dice lo siguiente: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. ¿Está viendo? Un fuego que no se apaga, un fuego que es eterno. Versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Este fuego es eterno, no se apaga. Bien claro lo está diciendo este capítulo, estos versículos. El 45 dice: y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Vuelve a repetir, un lugar de tormento. Ok, y está hablando aquí de un lugar eterno. Y si está hablando de un lugar eterno, está hablando de un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Significa que es una condenación eterna. Presta atención, versículo 46, donde el gusano, vuelva a repetir, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. 47, y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con solo un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. El 48 dice, otra vez más, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Está viendo cómo constantemente está repitiendo lo que está sucediendo en este lugar eterno? El castigo eterno, el lugar de Gehenna o el lago de fuego, que es un lugar de condenación eterno para aquellas personas que no conocen a Cristo. Entonces, este lugar es para las personas que vivieron esta vida enfocado en la carne, las cosas de este mundo, y murieron sin Cristo. Va a haber un juicio final donde nos paremos delante del Padre, seremos juzgados. Y si usted no tiene el defensor, que es Cristo Jesús, nuestro Mesías, que es el único que nos puede justificar, entonces usted se parará en el tribunal sin un abogado. Y el abogado principal que nos puede defender, el único que nos puede defender, es el Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Ahora, el contexto de esto no está diciendo que si pecaste con tu mano, si pecaste con tu ojo, si pecaste con tu pie, córtatelo. Por favor, no se corten las manos, no se saquen los ojos, no se corten los pies, porque imagínense si ese sería el caso, entonces usted tendría que cortarse todas las extremidades, porque nosotros como humanos siempre fallamos, somos imperfectos, ¿verdad? Y siempre vamos a fallar. Pero lo que está diciendo es lo siguiente. Está diciendo que más importante es morir con Cristo que vivir una vida en este mundo, ganándote todas las cosas de este mundo y perder el alma. Es más importante terminar una vida con Cristo, así sea que sea una vida difícil, así sea que sea una vida de procesos difíciles, de persecución, de pruebas. No importa, pero si el final es una vida con Cristo eterno, es más importante pasar por estos procesos difíciles, pero vivir una vida en Cristo que ganarte las cosas de este mundo, ganarte todas las riquezas de este mundo, pero perder tu alma. Eso es lo más triste, y esto es lo que está insinuando el Señor Jesús en este pasaje, donde nos está dando la importancia. Es mejor vivir con Cristo en esta vida que tenemos temporaria, y aunque sea difícil, aunque tengamos que pasar por ciertas cosas, aunque tengamos que dejar de hacer ciertas cosas, pero caminar una vida de integridad, de amor con Cristo antes de morir,
eternamente en un lugar de tormento, ¿verdad? Entonces en Mateo 25 también habla de un día de juicio. Aquí está hablando el día de juicio, el lago de fuego, para los que no caminaron en la justicia del Señor y los que no han sido justificados por el Mesías. En Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y este contexto está apuntando también al juicio final, al lago de fuego, ¿verdad? Y aquí menciona dos cosas. Aquí menciona irán a un castigo eterno, significa que hay un infierno, un lugar de tormento, un lugar de castigo, pero también está hablando de un lugar de vida eterna con Dios. Es un lugar donde irán los justos. ¿Quiénes son los justos? No los que hacen las obras por sí o piensan que están haciendo obras para Dios, sino los que han sido justificados por el Señor Jesús. Aquellos que por su gracia han recibido la salvación y han sido justificados, ¿verdad? Entonces, si el infierno es un lugar real, mis hermanos, el cielo o un lugar con Dios de paz, un lugar donde estaremos reinando con Él, también ese es un lugar real. Entonces tenemos que tener esto bien claro. El infierno es un lugar real, pero también el cielo o el lugar donde vamos a reinar con nuestro Señor es un lugar real y nosotros debemos escoger. Por eso me lleva al segundo pasaje, que es Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Y escuche porque este es muy importante. Y habla de dos puertas, dos sendas, dos caminos diferentes. Y dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Esto es una realidad, mis hermanos. Hoy nosotros podemos escoger la senda que nosotros queremos ir. La puerta, la salvación, la vida eterna está disponible a través de su gracia. El Mesías murió por nuestros pecados, se entregó su vida, derramó su sangre, murió y resucitó para que toda persona que crea en Él en fe pueda recibirlo como Señor y Salvador y ser justificado de la condenación eterna. Ahora es el momento, pero estamos tan enfocados, hay tantas personas tan enfocadas en el sistema del mundo, en las cosas que pueden lograr en este mundo, en lo que ofrece este mundo, enamorados con las cosas del mundo, pensando que el evangelio fue hecho para resolverle los problemas, que el evangelio fue hecho para bendecirlos, para que ellos tengan cosas en esta tierra, en este mundo, para satisfacer sus ambiciones y sus deseos carnales en esta tierra y decir, ves, Dios está conmigo, Dios me bendijo. El evangelio es mucho más que esto. Por eso es que dice la palabra, está la puerta amplia, la senda que lleva a la perdición, y muchos escogen entrar por esa senda porque es la más fácil. Es la más fácil ir a buscar los deseos de la carne, ir a buscar las cosas que deseas, sentir la satisfacción de las cosas de este mundo. Pero después habla de un camino estrecho, una puerta, y dice angosta la senda que lleva a la vida. ¿Qué significa angosta? Que el evangelio no es lo que tú piensas que es. El evangelio es un caminar con el Señor. El Señor nos va a poner por procesos de fe, donde va a edificar la fe, donde Él quiere transformar nuestro corazón, donde nos está libertando de estas cosas y los deseos y la esclavitud de la carne, donde está cambiando nuestra mente para pensar como Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo. Esa obra la tiene que hacer Él. Muchas veces cuando nosotros entramos en ese proceso de purificación y santificación en Cristo, nuestra mente comienza a cambiar, nuestro corazón comienza a cambiar y el mundo comienza a rechazarte. Hoy en día, aquellos creyentes que defienden el evangelio, a Cristo y la palabra, los llaman personas que crean desigualdad, como que son personas que no tienen amor. El cristianismo hoy en día, o aquellos que creen en el Señor Jesús, que verdaderamente buscan la escritura y quieren hacer la voluntad de Dios, son perseguidos, no son muy bien recibidos, son personas que han sido criticadas. En este país todavía estamos bien, pero hay otros países del mundo donde estas personas tienen que decidir entre morir por Cristo
o salvar su vida entrando a otra religión donde te obligan a servir estas religiones. Esto es algo serio y en un punto la Biblia nos enseña que vendrán persecuciones y si no estamos bien parados, mis hermanos, venderemos y cambiaremos a Jesús por salvar nuestro cuerpo, salvar nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer en aquel día cuando nos obliguen a ponernos la marca de la bestia y usted tenga que decidir entre ponerse una marca para comer, para beber, para sobrevivir, para que no lo lleven a la prisión, para que no lo maten, o decidir morir por Cristo creyendo en fe que hay una promesa de vida eterna? Por eso es importante prepararnos ahora. Ese camino de preparación es estrecho y angosto, es difícil, pero a través de la gracia del Señor, amando a Dios, aprendiendo a conocerlo, Él a través de su escritura, Él no nos abandona, Él nos guía, Él nos protege, Él nos provee, Él pelea por nosotros. Hoy te animo, busca ese camino estrecho, busca a Jesús, busca caminar con Él, búscalo a Él primero, edifica y busca las bendiciones eternas, no las temporales que hoy están y mañana no las tendrán. El corazón de Dios tampoco es que nadie se pierda. Por eso es que dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El deseo del Señor es que toda la humanidad reciba al Señor Jesús como Salvador, que crean en fe en Él, que se arrepientan y que toda persona pueda entrar a la salvación. Pero desafortunadamente no es el caso. Bíblicamente dice que pocos escogen este camino estrecho. Ahora, una cosa que me gustaría que usted entendiera: el infierno no fue hecho para la humanidad. El diseño original fue hecho para Satanás y los demonios, pero desafortunadamente por el pecado del hombre, el hombre también cayó en la condenación eterna. Pero Jesús, Dios, amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que Mateo capítulo 25, versículo 41, dice la palabra: entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Está viendo, aquí está hablando de que el fuego eterno, el castigo eterno, fue preparado para el diablo y los ángeles. Nunca fue predestinado para la humanidad, pero por el pecado del hombre, todos fuimos condenados a ese castigo eterno. Y en este verso, Mateo capítulo 25, versículo 41, está hablando del mismo contexto del verso 46 que apunta al juicio final, que es el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, la intención de Dios nunca fue que castigar a su humanidad. Él quiere que su humanidad sea salva y seamos salvos de una promesa con Él, de una vida eterna con Él. Pero desafortunadamente el pecado entró. Por eso la palabra nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Está viendo? Nosotros, desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre, nacimos en iniquidad, nacimos en pecado. Por esa condición, usted puede ser una persona buena, usted puede ser una persona que hace buenas obras. Y es más, hay muchas personas que tienen mejor testimonio que algunos de los creyentes. Honestamente, hacen buenas obras, pero las buenas obras no te salvan. Una persona que hace buenas obras y trata bien a otras personas y no tiene fe, no es justificado, porque todas las personas que venimos a este mundo fuimos condenados desde que nacimos desde el vientre de nuestra madre. Solo Jesús nos puede salvar y es el mediador entre los hombres y Dios. Por eso es que Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está viendo, solo a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. Toda persona que no cree en Jesús ya es condenado a un castigo eterno. Entonces, el infierno o el castigo final
es para aquellas personas que no creyeron en Cristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí en este contexto está hablando también la palabra infierno, hace referencia al mismo contexto de Mateo capítulo 25, versículos 46 y 41, que está hablando del lago de fuego, el juicio final, la condenación final. ¿Está conmigo? Veamos lo que habla el juicio final en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y dice la escritura, y presta atención porque esta es muy importante. Y vi un gran trono blanco y a él y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Está hablando de un juicio. Y los libros fueron abiertos. Esto me trae temor de Dios. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. ¿Está viendo esto? Que la muerte y el Hades, ¿verdad? Entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora observa el 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. El lago del fuego hace referencia al infierno, pero como juicio final. Es el juicio final. Después del juicio, cuando nos tendremos que enfrentarnos delante de Dios, y aquellos que tienen al Mesías como juez, Él será la persona que nos va a justificar, y aquellos que no tienen al Mesías delante del Señor no tendrán justificación. Aquí está hablando del juicio final, pero habla de la muerte. La muerte se describe como la primera muerte o la muerte espiritual, que es cuando nosotros nos entierran, cuando un familiar se muere y lo entierran, o también hace referencia a una muerte espiritual. Es una eternidad en condenación, donde las personas serán condenadas eternamente. Pero note que también habla del Hades. El Hades es un lugar temporario donde van las personas que mueren hoy sin Cristo. Entonces, la muerte, la primera muerte es la muerte que todos van a sufrir, pero aquellos que mueren en Cristo solamente sufrirán una muerte, que pasarán de la muerte a la vida con Cristo. Aquellos que mueren sin Cristo sufrirán dos muertes. La primera muerte es la primera cuando morimos en esta vida, y hay un lugar que se llama el Hades, que es un lugar temporario, que ahí van, es un lugar de tormento. Después de ese lugar, aquí dice la palabra que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Después del juicio final, la muerte primera, aquellos que murieron, y el Hades, que es el lugar temporario de tormento, va a ser arrojado al lago de fuego, que es el lugar eterno, que si usted se recuerda, cuando estuvimos leyendo en Marcos capítulo 9, versículo 44, es el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Está viendo? Es un lugar eterno. Pero veamos exactamente qué es el Hades. En Lucas capítulo 6, versículo 22 al 31 dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Estaba el seno de Abraham y estaba el Hades, que también, como les leí anteriormente, en el Viejo Testamento hace referencia como el Sheol o el Seol. Es un lugar temporario de tormento. El versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. ¿Está viendo? En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, un lugar de tormento. Pero hay algo curioso que ellos podían ver en el seno de Abraham, en este lugar que no era de tormento. Ahí podía ver a los santos del Señor, y vio a Abraham y vio a Lázaro. El 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Está viendo?
El Hades es un lugar de tormento, es un lugar donde el fuego no se apaga. Y esta persona estaba siendo atormentado, pero el calor era tanto que la sed, aquí está pidiendo, que una gota de agua o el dedo mojado sería suficiente para satisfacer y hacerlo sentir mejor en ese lugar que donde estaba siendo atormentado. Por eso es que dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Está viendo? Ese es el Hades, un lugar temporal, o el Sheol, un lugar temporal. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Presta atención a esto, muy importante. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En esta vida, mi hermano, aquí está hablando de los dos caminos, de las dos puertas. Está el camino ancho que te lleva a la perdición y ahora usted decide cuál camino quiere caminar. Y está el camino estrecho que te lleva a la vida eterna. En este caso, esta persona escogió el camino ancho y Lázaro, que pasó por enfermedades, padeció, así como dice aquí, por muchas cosas malas, recibió su recompensa en la vida con el Señor, ¿verdad? Entonces, 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, en este lugar, en el Hades, estas personas estaban conscientes de un grupo que estaba fuera del tormento o fuera de este lugar de condenación. Ellos estaban conscientes que Dios era real y que habían tenido una oportunidad de ser salvos, y lo vamos a leer ahora, una oportunidad de no ir a este lugar de condenación, a este lugar que se le llama el infierno. Pero ninguno podía pasar, ni Abraham podía pasar allá, ni ellos podían pasar acá. Había una división. Ahora, este es el lugar temporario. Y una nota que les quiero decir: en el lago de fuego, en realidad la Biblia no hace referencia si estas personas van a ser también conscientes como el Hades y el seno de Abraham, o cómo será el mecanismo exactamente, pero sí será un lugar de tormento donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga, que es muy parecido a este lugar. Me imagino, y esta ya sería mi opinión, ¿verdad? Usted no tiene que seguir mi opinión, usted siga lo que dice la Biblia, que si la palabra nos está enseñando en Apocalipsis que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y el lago de fuego, así como describe la palabra, es un lugar de tormento donde el gusano no muere y la llama no se apaga, me imagino que este lugar sería un lugar mucho más peor que en este lugar temporario del Hades, ¿verdad? Entonces él le dijo el 27, la persona que estaba en el infierno, el rico que estaba en el infierno, le pide a Abraham. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Usted está viendo, mi hermano, la realidad de esto. Esto es un lugar donde las personas que mueren sin Cristo Jesús van a ir. Es un lugar real, es un lugar de tormento. Estas personas en este caso estaban conscientes de que sus familiares estaban afuera y que si creían lo mismo, si estaban practicando lo mismo, si estaban viviendo el mismo estilo de vida, iban a terminar en el mismo lugar de condenación, y él no quería y no deseaba esto para ellos. Y está viendo la urgencia. Por favor, diles que no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando dice Moisés y los profetas, está hablando del Viejo Testamento, está hablando de la palabra. Por eso que la palabra dice que el fundamento bíblico está sobre los profetas y los apóstoles. En los profetas hace referencia al Viejo Testamento, los apóstoles al Evangelio. El Evangelio confirma lo que los profetas profetizaron y escribieron. Los dos trabajan juntos. Por eso es que es importante conocer la Biblia entera desde el principio hasta el final. Entonces Abraham le dijo que oigan lo que está escrito, que oigan la palabra, y después observe lo que dice. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, ellos se arrepintieran. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan la palabra del Señor, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Estaban pidiendo señales y milagros.
Mis hermanos, la importancia de creer en Jesús, la importancia, esto es de vida o muerte. Imagínese sus hijos, imagínese su familiar, las personas que usted ama, que usted conoce. No queremos que ninguna de estas personas termine en un lugar de tormento así. Todos queremos que estas personas terminen en la vida eterna. Por eso es que es importante, mis hermanos, predicar la Escritura, predicar la palabra de Dios, creer en Jesús. ¿Cómo usted puede evitar esta condenación? Es bien sencillo. Tengo un versículo para usted. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. A través de Jesús, solo usted puede recibir este regalo de fe. ¿Qué debe hacer? Abrir su corazón a Cristo a través de escuchar la palabra. Así como le dijo a Abraham, que escuchen la Escritura, que escuchen lo que está escrito, que lo obedezcan, escuchen la Escritura correctamente. Sigo diciendo, es muy importante donde quiera que se congreguen, que vayan a un lugar donde les enseñan la Escritura como está escrito, no un invento de hombre, no doctrinas de hombre, no opiniones de hombre. No vaya a un lugar donde les imponen las opiniones de hombre. Vaya a un lugar donde le enseñan la palabra y le enseñan a usted buscar la palabra y tomar sus decisiones de acuerdo a las convicciones del Espíritu Santo. Recibir a Jesús por fe, abrir su corazón, creer que Jesús murió y resucitó. En el momento que lo hagas por fe, recibirás la salvación por gracia. Eres sellado con el Espíritu Santo, eres empoderado con el Espíritu Santo. Como hijos y hijas eres marcados a la vida eterna. Permanecer en el proceso con Él, caminar con Él, ser transformados, santificados, purificados en ese proceso donde Dios nos procesa, mantenernos fiel hasta el final y nosotros, mi hermano, confiar en el Señor. Por eso es que es importante predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Hoy te estoy predicando aquí. Si me estás escuchando, esta es la importancia de predicar el Evangelio. Pablo dijo estas palabras en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad de anunciar el Evangelio. Y después dijo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hoy les digo la importancia de anunciar el Evangelio. Si usted ha recibido por gracia la verdad, predique el Evangelio. Predique la verdad sin miedo, sin temor ninguno. Manténgase fiel. Predique el Evangelio de Cristo. Las personas diariamente están yendo a ese lugar que le llaman el infierno. No queremos que ni el mundo vaya al infierno, que ni nuestro peor enemigo vaya al infierno, que ni las personas que están haciendo mal vayan al infierno, ni el que está enfermo, ni el que está en la cárcel, ni el ladrón, ni el asesino. No deseamos ese lugar. Deseamos predicar el Evangelio para que toda persona se arrepienta y que cada persona pueda arrepentirse y tenga esa oportunidad y tenga la oportunidad de ir al cielo.